En mi familia, la abuela Lourdes era un tema que casi nadie mencionaba en voz alta. Los vecinos cuchicheaban que era una bruja, aunque algunos preferían llamarla simplemente curandera. Yo, sin embargo, la visitaba cada semana, y siempre le preguntaba qué estaba por venir, y por extraño que pareciera, nunca se equivocaba. Un día, antes de irme de vacaciones con mi marido, fui a verla una vez más. Después de escucharme en silencio, dijo solo: «No puedes ir con él, no volverás», añadió a continuación. Antes de cancelar todo, haz una cosa. Sean bienvenidos al canal Rincón de las Historias. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Tenemos mucha curiosidad por saberlo. Ahora, les deseamos una excelente escucha de esta envolvente historia. En la familia de Isabel, la abuela Lourdes era un tema que se evitaba mencionar. No porque hubiera hecho algo malo, no porque hubiera herido a alguien o causado problemas, simplemente la temían. En silencio, como se teme a una tormenta o a un sótano oscuro, sin poder explicar por qué, pero manteniendo la distancia. Los vecinos del pueblo la llamaban bruja desde su juventud, cuando era una mujer esbelta de pelo negro, con una mirada pesada y la extraña costumbre de decir a la gente aquello que no quería oír. Decían que podía mirar a alguien, solo mirar en silencio, sin fruncir el ceño, sin mover los labios, y luego decir lo que le sucedería a esa persona en un mes, un año, 10 años. Algunos iban a buscarla en secreto, al atardecer, por la puerta de atrás, para que los vecinos no los vieran. Pero, en público, esas mismas personas se santiguaban, rodeaban su cancela y ordenaban a sus hijos: «No vayáis a casa de doña Lourdes, no es de Dios». La casa de la abuela estaba a las afueras del pueblo, detrás de un viejo huerto de higueras que ella misma había plantado. La casa era sólida, pero descuidada por fuera, no porque la abuela no la cuidara, sino porque sus manos estaban ocupadas en otras cosas. Toda la vida se dedicó a las hierbas. En el porche se secaban manojos de melisa, manzanilla, romero y unas raíces cuyos nombres Isabel no conseguía memorizar de niña. En el zaguán siempre olía a miel y a algo amargo, terroso. En la cocina, en hileras, había frascos de vidrio con licores de hierbas oscuros, de color ámbar, casi negros. La abuela nunca explicaba para qué servían. Solo decía: «Cuando sea necesario, lo entenderás». La madre de Isabel, Natalia, evitaba a la abuela desde la infancia. Isabel conocía esta historia no por su madre, a quien no le gustaba hablar de la abuela, sino por su tía Celia, la hermana menor de su madre, que de vez en cuando aparecía en las fiestas y después del tercer vaso de vino se volvía más habladora. La tía Celia contaba que la pequeña Natalia, con unos 8 años, vio una vez a una mujer del pueblo vecino llegar a casa de la abuela. Llegó de día, sin esconderse, con la cara roja de tanto llorar. Se encerraron en la cocina y Natalia se quedó escuchando tras la puerta. La mujer lloraba y preguntaba: «Doña Lourdes, ¿volverá?». La abuela guardó silencio un largo rato, y entonces dijo: «Volverá, pero no para ti. Déjalo marchar, Valeria, y ahórrate el sufrimiento». La mujer salió aún más bañada en lágrimas de lo que había entrado. 2 meses después, su marido efectivamente volvió de sus trabajos fuera, pero se fue con la cajera del Ultramarinos de la esquina. Y todo el pueblo susurraba: «Ha sido doña Lourdes, que le ha hecho un trabajo». Natalia se cerraba en banda después de estas historias, pero se alejó definitivamente de la abuela tras un episodio concreto. Natalia tenía unos 12 años. Era un julio abrasador, y todos los niños del pueblo corrían a bañarse en el río. La abuela, en el desayuno, sin motivo aparente, dijo: «Natalia, no vayas al río hoy. El agua te llevará». Natalia desobedeció y fue con sus amigas. But, a mitad de camino, una vecina la llamó pidiéndole ayuda para buscar una oveja que se había escapado, y Natalia se demoró. En ese intervalo, el chico de la vecindad, Marquitos Fernández, se tiró de cabeza desde una ribera y no volvió a salir. Consiguieron sacarlo y reanimarlo, pero pasó una semana ingresado en el hospital comarcal. Natalia le contó esto a Isabel solo una vez, entre dientes, cuando su hija le preguntó por qué visitaban a la abuela tan raramente. «Porque sabe cosas que no deberían saberse», dijo su madre. «Y cerca de ella no me siento bien». Iban a casa de la abuela solo en las fiestas, por Semana Santa y en su cumpleaños en octubre. Natalia se sentaba a la mesa tensa, conversaba con educación, pero secamente, como si fuera con una conocida lejana, no con su propia madre. El padre de Isabel, Víctor, era aún más categórico. Trabajaba como ingeniero en una fábrica de tamaño medio, usaba gafas de montura gruesa y creía en los planos técnicos, las tolerancias y las normativas. Todas las historias sobre el don de la abuela las consideraba
supersticiones de pueblo. Coincidencia, decía cuando su esposa le contaba otra historia de premoniciones. Dice muchas cosas y a veces acierta. Es estadística, no curanderismo. Pero una vez, cuando Isabel tenía 15 años, fueron a visitar a la abuela en octubre. Estaban en la mesa comiendo bizcochos caseros. El padre hacía bromas sobre la cosecha de higos. Y entonces la abuela lo miró largamente, sin parpadear, y dijo delante de todos: Víctor, eres un hombre fuerte, pero escucha tu corazón. Cerca de los 50 te jugará una mala pasada. Ve al médico antes de que sea tarde. Víctor se puso rojo, apartó el plato y salió a fumar al porche. Natalia le lanzó a la abuela una mirada que incomodó a Isabel. Se marcharon esa misma noche, aunque habían planeado quedarse hasta la mañana. Víctor no fue al médico, nunca iba. Creía que era una debilidad. Con 49 años, un jueves cualquiera, en su propia mesa en la fábrica, se agarró el pecho y se desplomó en la silla. La ambulancia llegó rápido. Consiguieron llevarlo a la UCI. Infarto extenso. El médico dijo después: Natalia, 20 minutos más y habría sido el fin. Víctor sobrevivió, pero pasó 3 semanas en el hospital y 2 meses más en casa de baja médica. Caminaba despacio, se quedaba sin aliento en las escaleras, tomaba puñados de pastillas. Después de eso, el nombre de la abuela desapareció por completo de las conversaciones de la familia, como si sus palabras no hubieran sido una advertencia, sino la causa, como si no hubiera intentado salvarlo, sino maldecirlo. Natalia fue a visitarla aún más raramente. Víctor, ni una sola vez. Pero Isabel era diferente. Desde niña, se sentía atraída por la abuela, como uno se siente atraído por el fuego en una casa fría. Tenía 6 años cuando se quedó por primera vez un fin de semana en casa de la abuela Lourdes. Natalia no quería dejarla. Temía que la abuela le enseñara a su hija algo malo. La propia abuela telefoneó y dijo con calma y sin presionar: Natalia, deja que venga la Isabelita. Se sentirá bien aquí y tú podrás descansar. Natalia, extrañamente, accedió. Isabel guardaría aquellos 2 días para siempre. La abuela le enseñó a separar las hierbas, esparcía los manojos sobre periódicos, nombraba cada uno y explicaba para qué servía. Melisa para la tristeza, manzanilla para el insomnio, llantén para las heridas, pero solo fresco. Le contaba historias sobre la gente del pueblo, no maliciosas, no burlonas, sino tranquilas y tristes, con una entonación que no juzgaba a nadie, solo lamentaba. Sobre el viejo Esteban, que bebía desde que volvió del servicio militar porque no podía olvidar cómo su amigo murió en sus brazos. Sobre la tía Margarita, que amó a un hombre casado toda su vida y nunca le dijo nada. Sobre la cartera Zulmira, que leía las cartas de los demás y lloraba sobre ellas porque jamás nadie le había escrito a ella. La gente no es mala, Isabelita, decía la abuela, sirviéndole el té. Simplemente temen lo que no entienden. Y no entienden casi nada. Isabel creció y continuó visitando a la abuela todos los sábados. Se había convertido en un ritual, una pequeña peregrinación personal. Después del instituto, entró en la universidad, se mudó a la capital, consiguió un trabajo en la contabilidad de una constructora, un trabajo monótono, pero estable. Alquiló un apartamento de una habitación en la periferia, se levantaba temprano, se acostaba tarde. Todos los sábados, sin excepción, cogía el autobús de línea y recorría 1 hora y media hasta el pueblo. Le llevaba a la abuela la medicina para la tensión, una bolsa con comestibles, arroz, aceite, pan, azúcar. Le ayudaba en las tareas domésticas, barría el patio, fregaba el suelo, limpiaba las ventanas. Después se sentaban en la mesa redonda de la cocina. La abuela sacaba el tarro de mermelada de higos, siempre de higos, y servía el té en las gruesas tazas de loza con flores azules. Isabel preguntaba: «Abuela, ¿qué me espera?». La abuela nunca respondía directamente. No decía: «Mañana conocerás a tu marido» o «Dentro de un año te ascenderán». Hablaba de otra manera, con imágenes, con alusiones, como si pintara un cuadro que su nieta debía descifrar sola. Isabel tenía 23 años cuando la abuela, una tarde, posó la taza, miró a su nieta a los ojos y dijo: «Pronto llegará a ti una persona, Isabelita, de habla cortés y bonita. Sus palabras serán perfectas, como sacadas de un libro. Pero tú no mires las palabras, mira las manos. Las manos de una persona son siempre más honestas que su lengua». Isabel no entendió. Preguntó: «¿En qué sentido las manos?». La abuela solo sonrió y cambió de tema a la mermelada. Los higos este año son pequeños, pero dulces. 6 meses después, Isabel conoció a Marcos. Sucedió en el cumpleaños de su amiga Marta. Invitó a unas 20 personas a un bar. A la mitad, Isabel no los conocía. Marcos estaba sentado 2 sitios más allá.
Llevaba un bonito jersey gris, olía a perfume caro y contaba chistes que hacían reír a toda la mesa. Trabajaba como gerente en una gran empresa de logística. Como se supo poco después, cuando salieron a la terraza, Isabel no fumaba, solo quería tomar el aire. Él fue el primero en hablar, con ligereza y soltura. Le preguntó en qué trabajaba, y cuando Isabel dijo contable, no arrugó la nariz, solo asintió y dijo: profesión seria, los números no mienten. Y con esa simple frase, ella sintió, sin entender bien por qué, un calor por dentro. En la primera cita, él le abrió las puertas, le ayudó a ponerse el abrigo, le acercó la silla. En la segunda, le trajo flores y un libro que Isabel había mencionado de pasada en la fiesta de Marta. Ella ni se imaginaba que él se hubiera acordado. En la tercera, habló de cómo soñaba con una familia, con una casa con jardín, con hijos, con un perro que los esperaría en la puerta. Hablaba con belleza, con imágenes, con sentimiento, e Isabel escuchaba. Y por dentro florecía algo cálido y luminoso a lo que tenía miedo de ponerle nombre, porque si lo nombras, puede dejar de ser verdad. Se enamoró. No de repente, no como en las películas, sin rayos ni truenos, sino como cuando te calientas después del frío, primero no lo sientes y de repente te das cuenta de que ya estás caliente, de que ya estás bien, de que ya no quieres irte. Marcos parecía ese ser que se espera sin saber exactamente qué se espera. Era atento, cuidadoso, llamaba todas las noches, preguntaba cómo había ido el día. Solo las palabras de la abuela sobre las manos a veces afloraban en los bordes de su conciencia, pero Isabel no sabía cómo aplicarlas y las apartaba. 1 año y medio después, Marcos le pidió matrimonio, en un restaurante a la luz de las velas, con el anillo en una cajita de terciopelo. Se arrodilló, como en las películas que Isabel veía en la residencia de estudiantes, en su pequeño portátil. Ella dijo que sí, casi sin dudar. Le pareció que esa era la vida que había soñado en la mesa de la abuela con una taza de té. Al día siguiente, un sábado, Isabel fue a casa de la abuela, como siempre, con medicinas y una bolsa de la compra. Se sentó a la mesa, ordenó la compra, puso el hervidor al fuego y sin ocultar su alegría se lo contó. Marcos me lo ha pedido. He aceptado. La boda será en primavera. Hablaba rápido, atropellando las palabras. Le enseñaba el anillo en el dedo anular. La abuela escuchaba en silencio. No asentía, no sonreía, no pedía detalles. Solo escuchaba con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando Isabel se calló, ella se levantó, sirvió el té, puso la taza delante de su nieta y se quedó un largo rato mirando por la ventana hacia el huerto de higueras, hacia la valla torcida, hacia el cielo claro. Luego, bajito, como si se lo dijera a sí misma, habló. Sea cual sea tu elección, Isabelita, recuerda una cosa. La gente no se revela por sus palabras en una boda, ni por los regalos en las fiestas. La gente se revela por lo que hace cuando cree que nadie la mira. Isabel se sintió herida. Por primera vez en toda su vida, sintió que la abuela no estaba de su lado, que en lugar de alegría, le ofrecía dudas. Se tomó el té, se despidió secamente y se fue más temprano de lo habitual. Estuvo 2 semanas sin llamar. Luego, claro, llamó, porque no podía hacer otra cosa. La abuela era parte de ella, como una mano o el aliento. Fue el sábado siguiente y la abuela la recibió como si nada hubiera pasado. No lo recordó ni con una palabra, ni con una mirada. Sirvió el té, sacó la mermelada de higos y preguntó: entonces cuéntame, ¿cómo va el trabajo? Tu jefe sigue haciendo de las suyas. E Isabel comprendió que lo que tenía que decirse, la abuela ya lo había dicho. El resto era su elección. La boda fue en octubre, pequeña, 40 personas. Así lo quiso Isabel. Marcos no se opuso, aunque había sugerido invitar a más gente para que fuera más solemne. Ella insistió. Alquilaron un salón en un restaurante decorado con lazos blancos y flores naturales. Marta fue la madrina. Llevó el ramo y lloró de felicidad, más que la propia novia. La abuela Lourdes también fue invitada. Natalia apretó los labios cuando se enteró, pero se calló. La abuela llegó discretamente, con un vestido oscuro de cuello blanco y esos mismos zapatos planos que solo se ponía en ocasiones especiales. Se sentó en un rincón con la tía Celia. Apenas habló con nadie. Comió poco, solo tomó té. Al final de la noche, cuando los invitados bailaban y nadie les prestaba atención, Isabel se acercó. La abuela se levantó, abrazó a su nieta con fuerza, de modo que sintió lo frágiles que se habían vuelto sus hombros, y le susurró al oído: «Estoy cerca, Isabelita, siempre cerca. Pase lo que pase, recuérdalo». Isabel pensó que eran solo palabras de una abuela preocupada por su nieta, ansiedad normal de la vejez. Le devolvió el abrazo a la abuela, dijo: «Todo irá bien, abuela».
Y volvió con los invitados, a la música, a Marcos, que la hacía girar en el baile y sonreía de una manera que ella pensaba, esto es la felicidad, por fin. El primer año vivieron como viven probablemente todas las parejas jóvenes, en el ajetreo de amueblar la casa, de adaptarse el uno al otro. Hipotecaron un piso de 2 habitaciones en un edificio nuevo, en un quinto. El bloque era de ladrillo visto estándar, pero el barrio era tranquilo. Al lado, una plaza con almendros, un parque infantil, un ultramarinos 24 horas en la esquina. El piso venía en bruto, con paredes de hormigón, y los primeros meses vivieron entre sacos de yeso y rollos de papel pintado. Marcos empapeló el pasillo con sus propias manos, torcido, pero con esfuerzo. Isabel pintó las paredes del dormitorio de un gris claro, elegido de un catálogo de una tienda de bricolaje. Discutieron por los azulejos del baño. Él los quería oscuros, ella claros. Al final, compraron unos beige y los dos se quedaron más o menos insatisfechos. Pero estaba bien, se parecía a la vida. Adoptaron una gata pelirroja con una mancha blanca en el pecho. Marcos la llamó Frida, y fue el único nombre que él inventó para la casa sin la sugerencia de Isabel. Frida dormía en el alféizar, tiraba las macetas y solo comía una marca de pienso que vendían en una única tienda al otro lado del barrio. Todos los sábados Isabel iba por el pienso y luego a casa de la abuela. Marcos los sábados dormía hasta mediodía, luego veía el fútbol o estaba con el móvil. Iban al cine los viernes, cuando no estaban muy cansados. Paseaban por la plaza los domingos, compraban café de la máquina a la entrada del parque, insípido pero caliente. Todo estaba bien, normal. Isabel pensaba entonces que normal era, de hecho, bueno, que la felicidad era exactamente así, tranquila, sin fuegos artificiales, como la luz uniforme de una lámpara de mesa. En el segundo año, algo empezó a moverse. No bruscamente, no como un derrumbe, sino como un cuadro se desplaza en la pared por una vibración casi imperceptible. Parece que está recto, pero si miras con atención, el ángulo ya está ligeramente torcido. Marcos empezó a llegar más tarde del trabajo. Antes llegaba a las 7, a veces a las 7:30, y cenaban juntos. Isabel cocinaba, él ponía la mesa, era su pequeño ritual. Ahora volvía a las 9, a veces cerca de las 10. Decía, proyecto, plazos, los jefes presionan. Isabel le creía. El trabajo en logística, sabía, podía ser estresante, especialmente al cierre del trimestre. Le dejaba la cena en la vitrocerámica, tapada con un plato, y se iba a la cama con un libro, quedándose dormida sin esperarlo. Luego notó lo del móvil. Antes, Marcos lo dejaba en cualquier sitio, en la mesa de la cocina, en el brazo del sofá, en la balda del recibidor, podía ir al baño y el móvil se quedaba a la vista. Y eso era normal, porque ni él ni ella tenían nada que ocultar. Pero en un momento dado, no podría precisar la fecha, las cosas fueron cambiando gradualmente. El móvil pasó a estar siempre con él, en el bolsillo, en la mano, al lado en la mesita de noche, con la pantalla boca abajo. Cuando durante la cena llegaba un mensaje y ella instintivamente lanzaba una mirada, Marcos rápidamente giraba la pantalla y decía, trabajo cortante, sin explicar. Antes podía enseñarle una conversación graciosa con compañeros o una foto del almacén donde algo se había caído de forma extraña. Ahora el móvil era como una habitación cerrada con llave. Isabel no quería ser esa esposa celosa y desconfiada que registra bolsillos y huele camisas. Había visto a mujeres así en las películas y se había prometido a sí misma que nunca sería así. Intentaba convencerse. Te lo estás inventando. No tienes motivos. Solo está cansado. El trabajo es duro. Todas las parejas pasan por esto. Se lo repetía como un mantra al dormirse sola en la habitación oscura, con el sonido ahogado de la televisión en el salón, donde Marcos todavía iba a trabajar un poquito. Pero las palabras de la abuela, la gente se revela por lo que hace cuando cree que nadie la mira, afloraban a la superficie cada vez con más frecuencia. Isabela se espantaba como una mosca molesta, pero volvían, especialmente por la noche, cuando el sueño no venía, y la cabeza empezaba a darle vueltas a detalles que ignoraba durante el día. En el tercer año, Marcos había cambiado visiblemente. Se había vuelto irritable, arisco. No es que gritara o insultara, pero había adquirido esa manera de masticar las palabras entre dientes cuando algo no le gustaba. La taza sucia en el fregadero. Isabel, tanto cuesta. La televisión demasiado alta. Llevo todo el día en el trabajo. Puedo tener un poco de paz en casa. Una vez ella hizo un guiso de pescado. Él lo probó, hizo una mueca y dijo, te has pasado con la sal. Isabel no se había pasado, ella misma lo probó, el guiso estaba normal, no discutió, después de los estallidos él siempre se disculpaba. Se acercaba, se sentaba a su lado en el sofá,
Le ponía la mano en la rodilla y decía, perdóname, es que estoy agotado. Hay mucho lío en el trabajo, ¿entiendes? E Isabel entendía, o fingía entender, porque entender era más fácil que hacer preguntas cuyas respuestas temía. Y entonces ocurrió aquella noche en la terraza. Era principios de octubre. Ya anochecía pronto. Isabel estaba tumbada en la cama, leyendo. Eran cerca de las 11. Marcos dijo que iba a fumar a la terraza. Fumaba a veces, aunque había prometido dejarlo. Ella asintió y volvió a su libro. Unos minutos después, se levantó a por agua, pasó por el salón y oyó su voz a través de la puerta entreabierta de la terraza. Hablaba bajo, casi susurrando, con una entonación que ella no le oía desde hacía mucho tiempo. Suave, juguetona, anhelante, y estaba sonriendo. Isabel vio su reflejo en el cristal de la puerta. No esa sonrisa rutinaria con la que la recibía después del trabajo, sino una sonrisa verdadera, abierta, la misma de la que se había enamorado en la fiesta de Marta. Isabel se quedó quieta con el vaso vacío en la mano, escuchando, y no podía distinguir las palabras, solo la entonación, solo ese tono. Luego dio un paso hacia la terraza a propósito, haciendo ruido, y Marco se giró, dijo rápidamente al teléfono, «Vale, mamá, un beso, adiós», y colgó. «Era mi madre», dijo, guardándose el móvil en el bolsillo. Preguntaba si vamos a ir el fin de semana. Isabel asintió, cogió el agua, volvió a la habitación, se acostó. No leyó más. Las letras bailaban ante sus ojos. Al día siguiente, cuando Marco se fue a trabajar, le escribió a su suegra por WhatsApp, como quien no quiere la cosa. «Doña Teresa, ¿llamó usted a Marcos anoche?» Me comentó que nos invitaba para el fin de semana. Quería confirmar, ¿sábado o domingo? La suegra respondió 1 hora después. «Isabelita, anoche estaba en el campo. Me acosté a las 9. No llamé a nadie. Se habrá confundido. Pero venid el fin de semana. Me alegraré mucho». Isabel leyó el mensaje, cerró la aplicación y se quedó sentada en la cocina un largo rato, mirando la taza de café frío. Frida saltó a su regazo, se acurrucó y empezó a ronronear. Isabel la acariciaba maquinalmente y por dentro algo cambiaba, no con estruendo, no con dolor, sino silenciosamente, como una llave girando en la cerradura. Algo en lo que había creído durante 3 años había dejado de ser verdad. Aún no lo sabía todo, aún no veía la dimensión completa, pero ya comprendía, le estaban mintiendo. No por accidente, no por error, sino de forma sistemática, habitual. Cómo mienten aquellos que hace mucho que dejaron de considerarlo una mentira. Isabel no le dijo nada a Marcos, ni ese día ni al siguiente. Se comportó como siempre, preparó la cena, le preguntó por el trabajo, vio series con él por la noche. Pero por dentro ya era otra, como una persona que ha descubierto una grieta en la pared y ahora comprueba cada día si se ha hecho más ancha. Y fue justo entonces, en el tercer año, a finales de octubre, cuando Marcos de repente propuso un viaje de vacaciones. Estaban cenando. Él comía pasta con champiñones y nata, su plato favorito, y de repente dijo, sin levantar la vista del plato, ¿sabes qué? ¿Y si nos vamos de viaje, a descansar como Dios manda? No hemos ido a ningún sitio juntos en 3 años. Isabel se sorprendió, hasta dejó el tenedor. Durante todo el matrimonio, ella había propuesto ir a algún sitio unas 5 o 6 veces. El primer año, al menos a la playa, aunque fuera cerca. Marcos decía, es caro, acabamos de meternos en la hipoteca. El segundo año, al menos un fin de semana, a alguna casa rural. Marcos decía, no tengo tiempo, hay mucho lío en el trabajo. Ella dejó de proponerlo, y ahora él mismo con un entusiasmo que no le veía desde hacía mucho tiempo. Yo lo organizo todo, dijo con un brillo en los ojos. Tú solo haz la maleta, será una sorpresa. Confía en mí. Isabel quiso alegrarse y una parte de ella, de hecho, se alegró. Esa parte que todavía esperaba que todo pudiera arreglarse, que las llamadas nocturnas y el móvil boca abajo fueran solo cansancio y costumbre, no lo que temía pensar. Quizás, pensó, él también siente la grieta entre nosotros y quiere taparla. Quizás este viaje es su forma de decir, estoy aquí, estoy contigo, quiero intentarlo. Aceptó. Decidió no hacer preguntas. Si es una sorpresa, que sea una sorpresa. Marcos se encargó de la organización. Se quedaba por la noche con el portátil. Reservaba cosas. Buscaba en internet. Cuando Isabel pasaba cerca, él cerraba la tapa y sonreía. No espíes. Te va a gustar. El sábado, Isabel fue a casa de la abuela. Como siempre, el autobús iba semivacío. Mañana de noviembre, llovizna fina. En la parada del pueblo, charcos hasta el tobillo. Caminó por el sendero de tierra, embarrado, hasta la casa de la abuela.
saltando zanjas, sintiendo el olor a hojas mojadas y al humo de la estufa de leña de algún vecino que estaba encendiendo la lumbre. La abuela la esperaba en la cocina, el hervidor ya bullía. En la mesa había un tarro de mermelada y un plato con galletas de pueblo. Isabel ordenó la compra, le entregó las medicinas, se sentó a la mesa y le contó lo del viaje. Que en unos días ella y Marcos se iban de viaje, que no sabía dónde, que era una sorpresa que él había organizado. Habló con ligereza, intentando parecer despreocupada. La abuela escuchaba, removiendo el té lentamente con la cucharilla, en círculos, sin que tintineara en los bordes de la taza. Cuando Isabel se calló, ella posó la cucharilla en el platillo, levantó los ojos e Isabel vio que su rostro palidecía. No de susto, sino de algo más profundo. Isabel había visto esa expresión solo una vez, allí, en esa mesa, cuando la abuela le habló a su padre sobre el corazón. No puedes ir con él, dijo la abuela en voz baja, pero con firmeza, sin sombra de duda. No volverás. Por dentro, Isabel sintió que algo se rompía, como si alguien hubiera tirado de la cuerda que sostenía algo frágil y aquello cayera al vacío. Abuela, ¿qué dices? Solo nos vamos de vacaciones. A descansar. Ha sido idea de Marcos. La abuela negó con la cabeza. Sus manos reposaban sobre la mesa, secas, con manchas de la edad, dedos nudosos. Escúchame, Isabelita. Soy vieja. No tengo motivos para mentirte y no me complace asustarte, pero te lo digo, no vayas. Sin embargo, antes de cancelar todo, haz una cosa, una sola cosa. Encuentra el hotel al que te lleva y llama. Pregunta para cuántas personas es la reserva. Solo eso y lo entenderás por ti misma. Isabel se fue de casa de la abuela, en un estado de agitación. En el autobús, apoyó la frente en el cristal frío y miró los campos mojados, las hileras de eucaliptos a lo largo de la carretera. La lluvia tamborileaba en el techo. Dentro olía a humedad y a diésel. Se convencía a sí misma de que la abuela se equivocaba, que tenía 82 años, la tensión alta e insomnio, que era ansiedad senil, que con la edad se convierte en certeza, que no se puede vivir por las intuiciones de otros, aunque esas intuiciones pertenezcan a una persona que nunca, ni una sola vez en la vida se había equivocado. Ninguna, en 30 años. Este pensamiento latía en su cabeza como una señal intermitente que no se puede apagar. Por la noche Marco se fue a duchar. Isabel oía el ruido del agua tras la puerta cerrada del baño, el tintineo de la cuchilla en el lavabo. Su portátil estaba en la mesa de la cocina. Siempre lo dejaba allí, ni siquiera cerraba la tapa. Isabel pasó a su lado, se detuvo, miró la pantalla encendida. Le hormigueaban las manos, como cuando vas a tocar algo incandescente. Se sentía horrible, como si estuviera traicionando algo, como si violara alguna ley no escrita de confianza que ella misma se había impuesto. La voz de la abuela resonaba en su cabeza. Solo pregunta y lo entenderás por ti misma. Se sentó a la mesa, abrió el correo electrónico y tecleó en la búsqueda. Reserva. El primer correo era una confirmación de hotel, una pequeña casa rural en las Islas Canarias, en un pueblecito de La Gomera cuyo nombre nunca había oído, lejos de las rutas turísticas. En el correo constaban las fechas, el importe y el teléfono del establecimiento. Isabel cerró el portátil, se apartó de la mesa y se fue a sentar al sofá. Frida saltó a su lado y le metió el hocico húmedo en la palma de la mano. Del baño llegaba la voz de Marcos. Tarareaba algo desafinado y despreocupado. A la mañana siguiente, un domingo, Isabel se despertó a las 6. Marcos aún dormía. De lado, la manta caída a los pies. Se levantó en silencio, cogió su móvil y salió a la terraza. La mañana era templada, el cielo rosado del amanecer. Abajo, en el aparcamiento, brillaban los techos mojados de los coches. Marcó el número de la casa rural. Respondieron al tercer tono. La chica de recepción hablaba con acento canario. Isabel dijo el apellido de su marido, pidió confirmar la reserva y la fecha de entrada. Sí, por supuesto, respondió la chica. Está todo confirmado. Habitación para 3 adultos, cama de matrimonio y una cama supletoria. El check-in es pasado mañana, ¿correcto? Isabel dio las gracias y colgó. El móvil le pesaba en la mano como una piedra. Se quedó en la terraza, mirando la ciudad abajo. Tejados, antenas, palomas revoloteando en el alféizar del edificio de enfrente. No le temblaban las manos. No lloraba. Por dentro había un vacío, como si alguien hubiera retirado de golpe todo su contenido. La rabia, el dolor, la esperanza, el amor, y 3 años de vida en común. Dejando solo una cáscara inmóvil en una terraza de hormigón en calcetines. Para 3, cama de matrimonio y una cama supletoria. La cama supletoria no era para ella. Ella era el añadido, la decoración,
el biombo tras el cual él escondía su vida verdadera. Esa noche, Isabel no pegó ojo. Se quedó tumbada en su lado de la cama, de espaldas, rígida como una cuerda tensa, escuchando a Marcos respirar a su lado, tranquilo, profundo, con un leve silbido al inspirar. Siempre respiraba así al dormir, y antes ese sonido la calmaba. Formaba parte del confort doméstico, como el tic-tac del reloj del pasillo o el ronroneo de Frida. Ahora le parecía extraño, como si a su lado no estuviera su marido, sino una persona que veía por primera vez y de la que no sabía nada, excepto que era peligrosa. En su cabeza, como un disco rayado, giraban las palabras de la chica de la recepción: habitación para 3 adultos, cama de matrimonio y una cama supletoria, para 3. Eso significaba que esperaba a alguien más. Eso significaba que este viaje no era un intento de arreglar su matrimonio, no era un regalo para una esposa agotada, no era una sorpresa romántica, era otra cosa. E Isabel necesitaba saber qué. A las 3 de la madrugada, cuando Marcos se giró hacia el otro lado y empezó a roncar más profundamente, Isabel se incorporó despacio, apoyándose en el codo. Su móvil estaba en la mesita de noche, boca abajo, como siempre desde hacía un año. Extendió la mano, lo cogió despacio con 2 dedos, como si cogiera una carta ajena. La pantalla se iluminó en la oscuridad. Sabía la contraseña, el cumpleaños de su madre. 4 cifras. Nunca la había cambiado. Isabel tecleó la combinación y el móvil se desbloqueó. El corazón le latía en la garganta. La habitación estaba en silencio. Solo la respiración de Marcos y el zumbido lejano de la nevera en la cocina. Isabel abrió la aplicación de mensajería y ni siquiera tuvo que buscar mucho. La conversación estaba fijada en primer lugar, por encima de todas las demás. El contacto se llamaba Ángel Logística. Isabel pulsó el nombre y empezó a leer. Los primeros mensajes eran cautelosos, casi profesionales, como 2 desconocidos tanteando los límites. Pero a los pocos scrolls, el tono cambiaba. Ángel enviaba fotos de una mujer con un vestido de verano delante de una cafetería, la misma mujer de noche, de negro, con una copa de vino, un selfie por la mañana, con el pelo aún mojado de la ducha, medio sonriendo, y corazones esparcidos de 3 en 3 en los mensajes, como signos de puntuación. Cariño, te echo de menos. ¿Cuándo llega el sábado? Prometiste que esta vez pasaríamos al menos una noche entera juntos. Y las respuestas de Marcos, cariñosas, juguetonas, escritas en un lenguaje que Isabel no le oía desde hacía mucho tiempo. Aguanta un poco, mi vida. Pronto será diferente, te lo prometo. La mujer se llamaba Ingrid. Eso quedó claro en los mensajes más recientes, donde Marcos escribía: Ingrid, lo solucionaré todo, solo dame tiempo. Llevaban viéndose más de un año. La conversación se remontaba al año anterior, y por las fechas, Isabel podía reconstruir exactamente cuándo había empezado todo. Justo cuando Marcos empezó a llegar más tarde del trabajo, cuando el móvil emigró a su bolsillo, cuando el guiso de pescado estaba demasiado salado y la televisión demasiado alta. Isabel seguía haciendo scroll y scroll, y con cada pasada el cuadro se hacía más nítido, como una fotografía en el revelador. Marcos le había prometido a Ingrid que dejaría a su mujer, pero no de cualquier manera, sino de la manera correcta. Esa expresión aparecía en la conversación unas 20 veces. Tengo que hacerlo todo de la manera correcta para no perder el piso y el dinero. No puedo simplemente irme. Me pedirá la mitad y me quedaré sin nada. Espera un poco más. Tengo un plan. Y el plan efectivamente existía. Isabel lo encontró. No enseguida. Tuvo que hacer bastante scroll, pasar por fotos, mensajes de voz, discusiones sobre restaurantes y citas nocturnas. El plan estaba en un largo mensaje enviado por Marcos 3 semanas atrás. A la 1:30 de la madrugada, Isabel recordaba esa noche. Se había despertado y había visto el brillo a su lado de la pantalla, pero decidió que estaba mirando las noticias. El mensaje tenía un tono pragmático, casi como un informe de trabajo, sin corazones, sin mi vida. Cálculo puro, organizado en puntos. Punto 1. Llegar con Isabel a La Gomera, alojarse en la casa rural los dos, pasar el primer día con normalidad para que ella no sospeche nada y se relaje. Punto 2. Al segundo día, proponerle a Isabel una excursión al interior de la isla, alquilar un coche, llevarla a una pequeña aldea en la sierra, lejos de la costa, donde no hay cobertura, y el transporte público pasa una vez al día. Punto 3. Quitarle el DNI y el móvil. Había escrito literalmente: le diré que los dejo en el coche para guardarlos, y que no los pierda durante el paseo. No lo cuestionará. Es confiada. Isabel releyó esa línea 2 veces. Es confiada. 3 palabras que le oprimieron el pecho,
Un frío sobrecogedor, como si alguien le apretara las costillas con las palmas de las manos. Es confiada. No un nombre, no esposa, no persona. Una característica, un punto débil, una brecha de entrada. Punto 4. Dejar a Isabel en la aldea sin documentos, sin comunicación, sin dinero. Volver solo a la casa rural, donde a esa hora ya habría llegado Ingrid en un ferry aparte desde otra isla. ¿Pasarían 10 días juntos? Punto 5. Al volver a casa, poner una denuncia informando de que su esposa ha desaparecido durante el viaje. Relatar que fueron al interior, que ella quiso caminar sola y no volvió. Describir las búsquedas, la desesperación, el contacto con la Guardia Civil. Lo importante era documentarlo todo para que no hubiera preguntas después. Punto 6. Iniciar el proceso de declaración de ausencia de Isabel. En 6 meses, tener acceso a la cuenta bancaria conjunta. Después, por vía judicial, quedarse con el piso que estaba a nombre de Isabel, pero en el que él estaba empadronado como cónyuge. La última frase del mensaje estaba sola, en una línea, como una conclusión, como la firma de un contrato. Lo principal es no precipitarse. Esperamos 6 meses y todo es nuestro. Ingrid respondió 12 minutos después con una sola palabra y 3 exclamaciones. Genial. Y después, te adoro. Lo has pensado todo. Isabel devolvió el móvil a la mesita, exactamente como estaba, boca abajo, ligeramente en diagonal, se levantó, salió de la habitación, cerró la puerta sin hacer ruido, caminó por el pasillo hasta la cocina. Frida dormía acurrucada en un ovillo pelirrojo en un rincón del salón, junto a la pared. Isabel llenó un vaso de agua del filtro, despacio, mirando el agua subir en el cristal. Bebió, llenó otro, bebió. Luego se quedó junto a la ventana, mirando el cielo clarear lentamente. Las farolas del aparcamiento, encendidas, amarillas. Entre los coches pasó un perro callejero. Abajo se cerró la puerta de un portal. Algún vecino saliendo para el turno de mañana. Una mañana corriente, un mundo corriente. Solo que dentro de Isabel, ese mundo ya no existía. No lloró, no se agitó, no cogió el móvil para llamar a una amiga o a su madre. Todo eso vendría después. Las lágrimas, las conversaciones, las explicaciones. Por ahora, dentro de ella solo había un mecanismo en funcionamiento, frío, preciso, como un reloj. Pensaba, sopesaba opciones, contaba los pasos. Cuando a las 7 de la mañana Marcos salió de la habitación, bostezando y estirándose, Isabel estaba junto a la vitrocerámica, preparando café. La cocina olía a cardamomo. Siempre le echaba una pizca. A Marcos le gustaba. Él entró, sonrió, le dio un beso en la cabeza. ¿Casi listo? Termino de hacer la maleta y llamó a un taxi. El avión es a las 2, pero mejor llegar pronto. Isabel se giró. Tenía la cara pálida, ojeras de la noche en vela. Se apretó la mano contra el estómago y se encorvó ligeramente. Marcos, me encuentro fatal. Llevo con náuseas desde esta mañana, me da vueltas la cabeza y creo que tengo fiebre. Anoche pedí sushi a domicilio. Creo que me ha sentado mal algo. Vio cómo cambiaba su cara. No susto, no preocupación. Lo primero que relampagueó en sus ojos fue irritación. Rápida, una fracción de segundo, como la sombra de un pájaro por la ventana. Inmediatamente se controló, dio un paso hacia ella, le puso la palma en la frente. Estás caliente, ¿por qué no te tomas algo? A lo mejor se te pasa para mediodía. El avión no sale hasta las 2. No, Marcos, de verdad que estoy muy mal. No puedo viajar. Me dan arcadas cada 10 minutos. No voy a aguantar en el avión. Él retrocedió un paso, se pasó la mano por la cara. Isabel vio que detrás de ese gesto había un cálculo febril, los engranajes en su cabeza girando, reordenando planes, variantes, plazos. Ingrid ya debía tener las maletas hechas. Quizás ya estaba de camino al aeropuerto. Mira, a lo mejor mejoras para la tarde. Puedo cambiar el vuelo para mañana. No hay problema, dijo, forzando un tono solícito. Isabel negó con la cabeza y se sentó en un taburete, abrazándose el estómago. Marcos, escucha, has trabajado mucho. Te mereces este viaje. Es una pena perder los billetes y la reserva. Vete tú solo. Descansa. Yo me quedo aquí. Me recuperaré. Frida se quedará conmigo. No me voy a aburrir. Lo decía con calma, mirándole a los ojos, y observaba. Ahora, pensó, este es el momento decisivo. Si de verdad me quisiera, se quedaría. Diría, ¿qué viaje sin ti? Somos una pareja. Esperamos. Sería tan simple, tan natural. Cualquier marido normal se quedaría. Marcos guardó silencio unos
5, quizás 7 segundos. En su rostro luchaban dos máscaras, la del marido cuidadoso que no puede dejar a su mujer enferma y la del hombre cuyo plan se está desmoronando y necesita salvarlo urgentemente. Isabel vio las dos, antes solo veía una. ¿Pero estás segura? Me da cosa irme solo. ¿Te las arreglarás? Sí, de verdad. Llamo a mi madre, que se pase si necesito algo. Todo irá bien. 10 minutos más de vacilación teatral. Paseó por el piso, se asomó a la cocina, preguntó si necesitaba un médico, si quería que le comprara medicinas. Pero Isabel lo veía. Ya había decidido. Sus ojos lo delataban. Estaban inquietos, como los de alguien que está calculando mentalmente los horarios de los vuelos. A mediodía, Marcos estaba en el recibidor con la maleta gris con ruedas que habían comprado juntos en un centro comercial hacía 2 años. En aquel entonces, Isabel la había elegido, imaginando un viaje de los dos a la playa, a algún lugar cálido. La maleta se iba de viaje, pero sin ella. Te llamaré todos los días, dijo Marcos, abrazándola en la puerta. Ponte buena, vuelvo pronto y nos vamos a algún sitio juntos, te lo prometo. Isabel asintió, le devolvió el abrazo, rápido, seco, como se abraza a un conocido por la calle. Él no lo notó, o no quiso notarlo. La puerta se cerró. Isabel escuchó sus pasos desvanecerse por la escalera. El ascensor del edificio llevaba una semana estropeado. Luego fue a la ventana del salón y lo observó salir del portal, subirse a un taxi. El coche dio marcha atrás y giró en la esquina. Se quedó en la ventana 1 minuto más, 2 por si volvía porque se había olvidado algo. No volvió. Entonces Isabel soltó un largo suspiro por los labios apretados, como quien suelta el aire antes de un salto, y empezó a actuar. Primero sacó del bolsillo del albornoz un papelito donde por la mañana había anotado el número de la casa rural en La Gomera. Marcó, esperó la respuesta. La misma chica de recepción u otra con el mismo acento. ¿Hola? Quería cancelar la reserva a nombre de mi marido. Han cambiado los planes. No podremos ir. La chica comprobó los datos, le pidió que esperara. 1 minuto después, confirmó. Reserva cancelada. La devolución se hará en un plazo de 10 días laborables. Isabel dio las gracias y colgó. Luego se vistió. Se quitó el albornoz, se puso vaqueros, un jersey, una cazadora. Se recogió el pelo en una coleta, cogió el bolso. Frida la miraba desde el alféizar, con sus redondos ojos amarillos, como preguntando, ¿a dónde vas? Vuelvo pronto, le dijo Isabel a la gata. Tengo que resolver unas cosas. Primera parada, el banco. La sucursal cerraba a las 5. Pero Isabel llegó a la 1, justo después de que se fuera Marcos. Tenían una cuenta de ahorro conjunta. En ella había dinero que llevaban guardando para reformar la terraza y cambiar las ventanas. No era una fortuna, pero era una cantidad considerable, 1 año y medio de ahorros. Isabel fue con su DNI, rellenó un formulario y transfirió su mitad, exactamente la mitad, a su cuenta personal, que había abierto antes de casarse y casi nunca usaba. A continuación, como cotitular, solicitó la restricción del acceso remoto a la cuenta conjunta. La empleada, una chica joven con un corte de pelo impecable, la miró con atención, pero no preguntó nada. Solo dijo, lo procesaremos en un plazo de 1 hora. La tarjeta del segundo titular quedará bloqueada para operaciones. Para eliminar la restricción, es necesaria la presencia de ambos titulares. Isabel dio las gracias y salió. Fuera lloviznaba una garúa gris y monótona de noviembre. Se subió la capucha y caminó 2 manzanas hasta una ferretería. Allí compró 2 bombines de cerradura para la puerta de entrada y para la de la terraza. El dependiente, un señor con un delantal azul, le preguntó si necesitaba instalación. Isabel asintió y él le dio la tarjeta de un profesional. Diga que va de parte del señor Pereira. Vienen el mismo día. El cerrajero Leandro llegó a las 4. Un chico joven y callado, con una caja de herramientas. Trabajó rápido, quitó los cilindros viejos, puso los nuevos, los probó, le entregó 3 juegos de llaves. Isabel le pagó en efectivo. Cuando Leandro se fue, ella cerró la puerta con la cerradura nueva, giró la llave 2 veces y se quedó de pie en el recibidor, apoyada de espaldas en la puerta. El piso estaba en silencio. Frida maulló desde la cocina, pidiendo la cena. El lunes por la mañana, Isabel fue a ver a una abogada. La había buscado la víspera por la noche. Pasó tiempo investigando, leyendo reseñas, comparando. Eligió a una mujer llamada Margarita Ortiz, abogada de derecho de familia con 20 años de experiencia. El despacho estaba en el 3er piso de un viejo edificio de oficinas, al fondo de un largo pasillo con suelo de linóleo y olor a café de una sala vecina. Margarita Ortiz era una mujer baja y robusta, de unos 50 y tantos, pelo corto
y una mirada atenta y perspicaz. En su mesa había una foto de 2 adolescentes, aparentemente sus hijos, y un cactus en una maceta de barro. Le indicó a Isabel que se sentara, le sirvió agua de un dispensador y dijo: «Cuéntemelo todo desde el principio, sin prisas». Isabel se lo contó con calma, en orden, como si expusiera en una reunión de trabajo, hechos, fechas, circunstancias. Los 3 años de matrimonio, las llamadas nocturnas y la mentira sobre su madre, el viaje sorpresa, la llamada a la casa rural, el intercambio de mensajes con Ángel Logística, el plan, punto por punto. Luego sacó el móvil del bolso, abrió la galería y le mostró las capturas de pantalla. Las había hecho esa noche, metódicamente, pantalla por pantalla, todos los mensajes importantes, todas las fotos, el plan completo, una captura tras otra, con las fechas y horas de envío. Margarita Ortiz leyó en silencio. Su expresión no cambió, excepto una vez. Cuando llegó al punto sobre el DNI y la aldea en la sierra, apretó ligeramente los labios. Al terminar, se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y miró a Isabel. «Isabel, voy a serle directa. Esto no es solo un motivo de divorcio. Lo que se describe aquí es la planificación de un delito, abandono de una persona sin documentos en un lugar de difícil acceso, sin comunicación, con posterior denuncia ficticia de desaparición. Podría encuadrarse en varios artículos, estafa, posiblemente otros. Pero vayamos por partes. Empecemos por el divorcio, es lo más urgente. Lo demás lo resolveremos en paralelo». Isabel asintió. «Está en una posición de fuerza», continuó Margarita Ortiz, tomando notas en un blog. «¿El piso está registrado a su nombre antes del matrimonio?» «Sí, terminé de pagar la hipoteca antes de casarme». «Marcos está empadronado como familiar, pero la propiedad es mía». «¿Hijos en común?» «No». «¿Bienes adquiridos durante el matrimonio?» «Solo muebles y electrodomésticos. Ningún coche». «Había una cuenta conjunta. Ayer transferí mi mitad a mi cuenta personal y restringí su acceso». Margarita Ortiz levantó la vista del blog e hizo un asentimiento casi imperceptible, no de aprobación, sino de constatación. «Excelente. Interponemos la demanda hoy mismo. ¿Las capturas de pantalla las adjuntaremos como anexo?» «Hay que compulsarlas ante notario, pero eso lo resolvemos rápido». «Isabel, ¿tiene a alguien de su confianza que conozca la situación?» «A mi abuela», dijo Isabel, y añadió: «Ella lo supo antes que yo». Margarita Ortiz no preguntó qué significaba eso, solo asintió y volvió a sus papeles. La demanda de divorcio se presentó ese mismo lunes. Isabel salió del juzgado cerca de las 5 de la tarde. La lluvia había cesado, pero el cielo estaba bajo, plomizo, y olía a asfalto mojado. Se detuvo en la escalinata, respiró el aire húmedo y sacó el móvil. 12 llamadas perdidas de Marcos, 3 mensajes de voz. No escuchó ninguno. Guardó el móvil en el bolsillo y caminó hacia la parada del autobús. Mientras tanto, Marcos estaba frente al mostrador de una pequeña casa rural en La Gomera, intentando entender qué estaba pasando. A su lado estaba Ingrid, alta, rubia, con una cazadora blanca y gafas de sol subidas a la cabeza, cada vez más tensa por momentos. La recepcionista explicaba, gesticulando. La reserva había sido cancelada. «Ayer llamó una mujer, dio el apellido, pidió la cancelación. No hay habitaciones disponibles, lo siento, es temporada alta, los últimos días de calor, todo ocupado. Podía ofrecerle el teléfono de otro hostal en el pueblo vecino, pero sin garantía de plazas». Marcos palideció. Sacó el móvil, llamó a Isabel. Tonos largos, luego silencio. Volvió a llamar, mismo resultado. Abrió la aplicación del banco y vio el mensaje: «Operaciones con tarjetas suspendidas temporalmente. Diríjase a una sucursal». Tenía algo de efectivo, poco, para gastos menores. Planeaba pagar todo con la tarjeta. Ingrid estaba de pie a su lado y lo miraba como se mira a alguien que ha prometido un espectáculo de fuegos artificiales y ha traído una cerilla mojada. «Marcos, ¿qué está pasando? Dijiste que estaba todo listo, que lo tenías todo planeado». Su voz era baja pero afilada como una navaja. «No entiendo. Debe de haber algún error». «Ahora lo soluciono», dijo él rápidamente, manoseando el móvil, buscando alternativas, intentando llamar a alguien. Pero no había nada que solucionar. Reserva cancelada, tarjeta bloqueada, Isabel no responde. Ingrid, ¿cómo se descubrió en los siguientes 30 minutos? Solo tenía dinero para un café. Contaba con que Marcos pagara el almuerzo. Había venido a relajarse 10 días en la playa a costa de otro, mientras la esposa legítima deambulaba por una aldea serrana sin documentos. Pasaron la primera noche en un albergue barato a las afueras del pueblo, una habitación compartida con literas y un baño al fondo del pasillo.
Marcos se acostó en la litera de arriba, bajo una manta fina que olía a jabón lagarto, y se pasó la noche enviando mensajes a amigos pidiendo dinero prestado para la vuelta. Un compañero de trabajo respondió por la mañana y le transfirió algo, lo suficiente para 2 billetes de autobús. No de avión, de autobús. Con 2 transbordos, el viaje de vuelta duró casi 2 días. Marcos e Ingrid viajaron en un autobús viejo con asientos hundidos y el aire acondicionado roto, por carreteras sinuosas, con paradas interminables en pueblos de interior que olían a tubo de escape y a carne a la brasa. Las primeras horas aún hablaban, o mejor dicho, Ingrid hablaba y Marcos escuchaba. Decía que él le había prometido una vida diferente, que ella había rechazado a un hombre serio que quería casarse con ella, que se había gastado en una maleta nueva y en bikinis más de lo que ganaba en 2 semanas. Marcos respondía con brusquedad. Decía que ella lo había presionado, que si no fuera por su intermitente cuando, él habría actuado con más cautela, no se habría precipitado con la reserva y no habría dejado rastros. En el primer transbordo dejaron de hablar. Se sentaban uno al lado del otro, pero mirando en direcciones opuestas. Él a la ventana, ella al móvil. En el segundo transbordo, en una estación con sillas de plástico y un único kiosco que vendía café y tabaco, Ingrid dijo, ¿sabes? Ni siquiera sabes mentir bien. Le mentiste a tu mujer, te pillaron. Me mentiste a mí, te pillaron. A lo mejor no deberías abrir la boca para nada. Marco se calló. No tenía respuesta. La historia se extendió rápidamente, como se extienden todas las historias en las que alguien intenta ser más listo de lo que realmente es. Alguien de los conocidos comunes vio a Marcos en la estación de autobuses, no solo, sino con una rubia alta. Otro se enteró por un amigo suyo de que Marcos había llamado en mitad de la noche pidiendo dinero para la vuelta. El tercero se lo contó al cuarto, el cuarto al quinto. En una semana, todo el mundo lo sabía. Cuando Marcos finalmente llegó a casa, sin afeitar, con la ropa arrugada, con la maleta a la que se le había roto una rueda en una de las paradas, metió la llave en la cerradura de la puerta de entrada. La llave no giró. La metió de nuevo, la giró, no encajaba. Se quedó en el rellano, mirando estupefacto la puerta, mientras la realidad se abría paso, lentamente. Llamó al timbre. Silencio. Volvió a llamar, largo, sin quitar el dedo. Luego golpeó, primero con los nudillos, después con la palma de la mano. Del telefonillo salió la voz de Isabel, tranquila, sin una sola fisura. Los papeles del divorcio los tiene la abogada. Tus cosas están en la portería, abajo. Cógela y vete. Isabel, abre, tenemos que hablar. Lo has entendido todo mal. Ingrid es solo una compañera. Coincidimos en el mismo avión, fue casualidad. Y la reserva para 3 fue un error del hotel. Yo reservé para 2. Se confundieron. Silencio. Isabel, por favor. Sé cómo parece, pero déjame que te lo explique. 5 minutos. Solo abre la puerta. Silencio. Luego, un clic. Isabel había colgado el telefonillo. Marcos se quedó allí unos 20 minutos más, dio una patada a la puerta, maldijo, bajó. En la portería, efectivamente, había 2 bolsas con sus pertenencias. Ropa, zapatos, la maquinilla de afeitar, el cargador del portátil. El portero, un señor con gafas, le entregó las bolsas en silencio, sin mirarle a los ojos. El divorcio fue rápido, más rápido de lo que Marcos esperaba. Margarita Ortiz trabajó con precisión quirúrgica. En la vista, presentó las capturas de pantalla de los mensajes, el plan de abandono de la esposa sin documentos en un lugar de difícil acceso, la reserva cancelada para 3 personas, la declaración de la empleada de la casa rural. La jueza, una mujer de unos 60 años, con gafas austeras, analizaba los documentos en silencio, levantando a veces la vista hacia Marcos, con una expresión que le hacía querer que se lo tragara la tierra. Su abogado, un chico joven, que había encontrado en un anuncio, intentó plantear algunas objeciones, pero sonaban débiles. El piso se quedó con Isabel. Registrado antes del matrimonio, incontestable. ¿Hijos en común? Ninguno. No había nada que dividir, excepto muebles y electrodomésticos. Frida, la gata, Marcos ni la pidió. Después de la vista, Isabel fue a casa de la abuela. No un sábado, un miércoles, en mitad de la semana laboral, después de pedir salir antes del trabajo. El autobús iba vacío. Fuera pasaban árboles y campos bajo el sol fuerte de noviembre. Isabel se bajó en la parada. Caminó por el familiar sendero de tierra. Empujó la cancela. La abuela estaba en el porche con un chal sobre los hombros, como si supiera que su nieta llegaría exactamente hoy. Quizás lo sabía. Se abrazaron en la puerta e Isabel lloró por primera vez en todas esas semanas. No de dolor. El dolor había sido antes, esa noche, con el móvil ajeno en la mano. Ahora era otra cosa. Alivio. Como cuando has cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y por fin lo dejas en el suelo.
La abuela la hizo pasar, la acomodó en la mesa, sirvió el té, mermelada de higos, galletas de pueblo. Las tazas de loza con flores azules. Todo como siempre. Abuela, dijo Isabel cuando se calmó y se secó la cara con un pañuelo de papel. ¿Cómo lo sabías? ¿De dónde te vino ese saber de que no podía ir? La abuela Lourdes guardó silencio un buen rato, calentándose las manos en la taza, mirando el vaho que subía hacia el techo. Yo no lo sabía, Isabelita. Yo lo veía. Son cosas diferentes. Saber es cuando te lo cuentan. Ver es cuando miras a alguien y lo lees como si fuera un libro. A tu Marcos. Lo vi una vez, en la boda. Se acercó a mí, me dijo algo educado, sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. Bonitos, vivos, pero vacíos. Como un pozo sin agua. Te asomas y dentro está oscuro, no hay nada. Ni calor, ni conciencia, ni amor. Solo cálculo. Yo vi eso. Pero decírtelo entonces no habría servido de nada. No me habrías creído. Tenías que verlo por ti misma. Isabel se quedó en silencio. Fuera, un ave fría gritó. En algún lugar se cerró la puerta de un cobertizo. ¿Y aquello de que no volvería? Si de verdad lo viste. La abuela posó la taza en el platillo. Le temblaban ligeramente las manos, no de emoción, sino de edad, de la tensión, de los años vividos. Vi que si ibas, ocurriría una desgracia. ¿Cuál exactamente? No lo sé. Quizás volverías, quizás no, pero volverías distinta, rota, destrozada. Y tú no naciste en este mundo para que te destrozaran. Con eso me bastó para detenerte. Isabel empezó una nueva vida, no de golpe y no sin dificultad. Los primeros meses se arrastraban como miel espesa. Iba a trabajar, volvía al piso vacío, daba de comer a Frida, se tumbaba en el sofá y miraba el techo. Se apuntó a una psicóloga. Una mujer de mediana edad, con voz suave, que la ayudaba a desmontar, pieza por pieza, los 3 años que había pasado junto a un hombre que la veía como un recurso. Isabel aprendía a confiar de nuevo en sí misma, en su intuición, en su forma de mirar a la gente, en su derecho a decir no y a marcharse. Y cada sábado siguió yendo a casa de la abuela. Autobús, sendero de tierra, cancela, hervidor al fuego, mermelada, tazas con flores azules. Ese ritual la mantenía a flote. Una vez, unos 6 meses después del divorcio, estaban sentadas a la mesa e Isabel preguntó por primera vez en mucho tiempo, con esa misma voz de siempre, la voz con la que preguntaba desde niña. Abuela, ¿qué me espera ahora? La abuela Lourdes levantó los ojos hacia ella, e Isabel vio algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Una sonrisa verdadera, cálida, sin ninguna sombra de inquietud. Las arrugas en el rostro de la abuela se compusieron de otra manera, más suave, más luminosa, como si alguien hubiera encendido una lámpara en una habitación oscura. Ahora, Isabelita, solo cosas buenas. Te lo has ganado. Fuera, el viento susurraba en el huerto de higueras. Frida, que Isabel había traído en el transportín, dormía en el sillón de la abuela, acurrucada en un ovillo pelirrojo. El hervidor en el fuego empezó a silbar bajito, e Isabel sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la abuela tenía razón, que por delante solo había cosas buenas porque lo más aterrador ya lo había enfrentado y superado. Gracias por escuchar esta historia. Escriban en los comentarios qué les ha parecido. Si les ha gustado, suscríbanse al canal.